7:39 de la mañana, ya tenemos el contacto con el abogado Alfredo Serrano. Abogado, buen día. Buen día, Omar. Un saludo cordial a la distancia, un saludo para quienes nos están viendo y nos están escuchando. Abogado, voy a hacer parafrasear a Henry Kronfle. Nos tienen en la mierda, dice Alfredo, dice Henry Kronfle, que nos tienen en la mierda. Tengo un retorno aquí, por favor, si nos pueden ayudar con eso. ¿Estamos en la mierda, abogado Serrano? Cuando le dan 4 horas al día a usted de luz, porque eso de que le quiten la luz entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana es quitarte luz prácticamente 4 horas al día, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema que realmente te demuestra a dónde hemos llegado cuando pudimos haber evitado esta situación. Cuando tú llegas al gobierno, te olvidas que definitivamente ya no tienes que culpar al pasado de tus problemas, porque justamente durante en campañas ofreciste resolver esos problemas que criticaste que existían. De manera de que en este gobierno la situación, en vez de mejorar, ha empeorado con los apagones, y por supuesto que al sector productivo pequeño, que es el más afectado, el mediano, incluso el grande, al ciudadano común, al estudiante, al ama de casa, esto ha afectado. Peor no podemos estar, sin duda alguna. Ahora, abogado, ayer, como lo estaba mencionando hace poco con Jimmy Jairala, ayer el país presencia, bueno, los que tuvieron luz pudieron ver una entrevista con el presidente, ¿no? Los que tuvieron luz. Y realmente, y estábamos esperando quizás algún anuncio económico, de alivio económico, que no llegó. Lo que nos enteramos es que el IVA no va a bajar, que era una expectativa que había por ahí. Se lo pregunto a Alfredo Serrano como presidente del partido, pero también como candidato a la Asamblea Nacional. Le pregunto, ¿qué medida o qué alivio económico se debería tomar ya para en algo paliar la situación económica? Bueno, debería haber inmediatamente compensaciones por parte del gobierno, por ejemplo, en el pago de impuestos. El gobierno debería mandar una ley humanitaria muy parecida a la ley humanitaria que se aprobó en la Asamblea en el tiempo de la pandemia, para de una u otra forma en algo ayudar a las familias ecuatorianas, que lamentablemente este gobierno que no tiene alma. Ayer cuando le escuché al presidente de la República que decía que no pudo atacar la crisis al inicio porque no tenía plata, pero ¿cómo diablos pagó entonces a tiempo la deuda externa ecuatoriana con los tenedores de deuda? Es allí la primera diferencia de nosotros con esta gente que no tiene alma, cuando prioriza el pago a estos multimillonarios que son los tenedores de deuda, o a ecuatorianos disfrazados de inversionistas internacionales para ser dueños de papeles de deuda externa. Y que por eso no ha atendido el problema, y que por eso llegó recién al mes de agosto para llamar a licitación, para traer la barcaza, para comprar la energía en tierra, cuando eso debía haber iniciado en el primer día de su mandato y no estuviéramos en este momento, en esta situación. El presidente, pero por supuesto que no es culpable el gobierno de los apagones y de la sequía, pero sí es culpable de no haber hecho absolutamente nada hasta el mes de agosto, cuando recién comenzaron a tomar en serio el problema. Abogado, ¿cómo está? Buen día. María José de Luca le saluda. El gobierno a principios de octubre ya dijo que se bajarían los horarios de cortes de luz. SENACE en ese instante alertó que eso era antitécnico. Luego vinieron los cortes al sector industrial, recordemos, y el gobierno volvió a indicar que se rebajarían los cortes cada semana. SENACE volvió a insistir que no existían datos técnicos justamente para ese ofrecimiento. ¿Cómo usted evaluaría la narrativa del gobierno a lo largo de estas semanas al respecto de ese tema? Es que para esto hay que hacer un análisis completo porque nosotros calificamos esto como inoperancia, como novelería, improvisación, inexperiencia. Cuando usted asume el poder y se encuentra en crisis ya energética, porque aún recuerdo que ese día el presidente Lasso había ordenado que se suspendan los apagones para la toma de posesión del presidente Noboa. Y a usted le terminan nombrando a un especialista en relaciones internacionales, que no conocía absolutamente nada en materia petrolera, porque trabajaba en una empresa de supuestamente productora de energía alternativa, pero en relaciones internacionales. Y luego de 5 meses de que no daba pie con bola a la pobre, porque recién fue a conocer las centrales hidroeléctricas y sabía cómo se genera electricidad en el país, la votaron por sabotaje, y luego usted encarga ese ministerio tan importante a otro ministro que tenía más complejidades en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un ingeniero civil
y luego le encarga a un banquero, lo nombra a un banquero que toda la vida fue banquero, es más, se jubiló en el Banco Interamericano de Desarrollo, y finalmente les tiene usted encargado el ministerio más importante para el país a un abogado especialista en derecho ambiental. Esa es la primera muestra de lo que significa la importancia que le da el gobierno a este tema de trascendental, repitámoslo, importancia para el país. Y luego ya vienen las complicaciones. Pues obviamente, si usted me invita a mí a ser ministro de Salud, y yo quiero caer en actos de corrupción, obviamente le voy a aceptar, porque también corrupción es aceptar un cargo para el que no está preparado. Entonces, ¿qué asesoramiento puede venir si solamente primaron, insisto, es que nombramos la primera mujer en el Ministerio de Energía y Minas? Ese era el récord, la novelería con el cual iniciaron. Desde allí arrancó esta problemática. Y luego pues ya vinieron el resto de complicaciones, estiraron abajo lo que había dejado haciendo Lazo, esa parte la entiendo, pero inmediatamente debieron haber iniciado ellos los procesos, pero jugaron a ser adivinos y dejaron que el proceso avance hasta agosto creyendo de que ya no iban a tener que gastar esos recursos que eran necesarios, que no los había gastado ni Lazo ni Moreno en energía, en mantenimiento, en energía térmica me refiero, y querían ahorrarse esos recursos para la campaña política y recién en agosto comienzan a tomar las decisiones. Y estas decisiones, que como el presidente mismo lo ha dicho ayer, ya no son técnicas, dice que las toma por empatía, cuando estas decisiones deberían ser eminentemente técnicas. Por Dios, está en juego la vida, incluso la vida de los ciudadanos. No se puede tomar decisiones en este momento por empatía. Se tiene que tomar decisiones eminentemente técnicas para precautelar aún así la vida de los ecuatorianos. Abogado, lo mencionamos aquí, los ecuatorianos sabemos que cuando se va la luz, las comunicaciones se cortan, no hay internet, cae la señal de celular. Se informó justamente que la Comisión de Fiscalización investigará las acciones del Ministerio de Telecomunicaciones y de Arcotel para garantizar el servicio. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa y qué posición tendrá su partido? Bueno, está bien que inicie investigación. Lamentablemente en la Comisión de Fiscalización ya no tenemos vocal nosotros. El único vocal que tenemos, recuerde usted, ya fue separado de la bancada más de un mes atrás. Pero está bien, la Comisión de Fiscalización debe iniciar estos procesos. Ojalá no se demore, como en el mes de abril, acuerde usted, se le asignó por parte del Pleno, lo cual yo había sugerido que conformen una comisión especial ocasional, que en 60 meses emite un informe cuando sucedió lo de la señora Arrobo que fue destituida del cargo. Pero no, le encargaron a la Comisión de Fiscalización que tenía como 50 juicios políticos y recién creo que fue en septiembre que presentaron o aprobaron el informe de la Comisión de Fiscalización sobre los apagones del mes de abril. De manera de que yo espero que las soluciones o las sanciones que se puedan emanar de la fiscalización, de la investigación, lleguen a tiempo y no como sucedió con las de abril. Doctor Serrano, en una respuesta previa usted mencionó a Andrea Arrobo, o sea, la primera ministra que tuvo este gobierno, y es un juicio político que se viene. Es más, ya arrancó el proceso, y corríjame si estoy equivocado, ¿el Partido Social Cristiano está impulsando este juicio político? También firmamos ese juicio político, pero por supuesto que lo auspicia, que está como interpelante Ana Galarza. Este juicio político será una oportunidad para enterarnos de qué diablos mismo pasó en el gobierno en esos momentos, porque algo conocemos, algo se ha filtrado de la investigación de la Fiscalía, de manera que cuando comparezca la señora a la comisión y comienza a absorber las preguntas de los interpelantes, al menos nos servirá como fuente de información a los ecuatorianos cuando en la época nos dijeron que la señora había cometido sabotaje, cuando salió el secretario de Comunicación a decir que habían abierto las compuertas para que se vaya el agua, cuando Amazar no tenía compuertas, etcétera. Es decir, esta es una oportunidad que tiene el país para ir que se comience a develar la verdad sobre lo sucedido en estos ya prácticamente 10, 11 meses de gobierno, y donde lamentablemente el problema, en vez de paralizarlo, ha empeorado. Esa es la gran responsabilidad de este gobierno. Claro, entonces veo que este juicio, más allá de ir contra Andrea Arrobo, es la posibilidad de conocer los entretelones de la crisis de abril. Exactamente, porque recuerde que hay chat
donde Ajá. ella advierte al secretario de Ella, es más, Comunicación. ella quiso hacer una rueda de prensa que se la tumbaron, según información de ella. Exactamente. Ahí hay muchas cosas y será una oportunidad para que el Ecuador conozca esto. Pero vea, Omar, nada de esto resuelve el problema. Lamentablemente, este tema político de la ministra censurada, destituida, lo que sea, una vez que se dé el juicio político, no nos devuelve a los ecuatorianos estos meses que está viviendo el país. La tercera pandemia la llama el sector turístico. Primero fue el COVID, luego Seguridad. vinieron pues la Ley seguridad seguridad. y ahora están con los apagones. Es decir, el sector más golpeado de la economía que nunca pudo volver a los estándares prepandemia. Y ahora le escuché a un miembro del sector que decía, estamos viviendo la tercera pandemia en el sector turístico. ¿Usted cree que ese sector, una vez que destituyan a la ministra Robo, se le resolvió el problema? No, ni siquiera hay en el radar nada nuevo, ninguna medida la toman pensando en el bienestar colectivo, sino cómo no perdemos votos. ¿Es que acaso aumentar un día más de feriado, qué para ayudar al sector turístico? ¿Usted cree que la gente es idiota y que dice, me voy a ir a Esmeralda, los quiteños van a decir, me voy a ir a Tacames, que es el balneario más cercano, porque allí sí hay luz, ya que aquí en Quito no hay luz, abogado, me voy a ir al balneario porque allá sí hay luz? Mire, yo entiendo a dónde usted quiere llegar, pero caramba, la fiscalización es una de las atribuciones primarias y constitucionales de los asambleístas. O sea, nuestros asambleístas es legislar y fiscalizar, porque ahora veo que todo el mundo dice que cualquier juicio político es una pérdida de tiempo. Entonces, para eso quitemos esa atribución de los legisladores en la Constitución y no tengamos juicios políticos, porque ahora veo que cada vez que se plantea un juicio político dicen que es un show, que es un circo, que está perdiendo tiempo la asamblea, pero sí es una atribución legal de los asambleístas a iniciar procesos de fiscalización. Entonces, sin duda alguna. Yo entiendo que usted dice que, a ver, censurar a una ministra no devuelve ni a muertos ni a personas que han perdido sus trabajos, pero tampoco es que se tiene que dejar pasar las cosas, pues, ¿no? No se tiene que dejar pasar las cosas. Y supongo que de ese juicio saldrán informes que siempre salen a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado. Porque aquí lo importante es detectar también a los responsables. Recuerde usted que la Contraloría no solamente es juez de cuentas, también es juez de la gestión. También es juez de la gestión. Ahora la Contraloría audita también la gestión. Por lo tanto, también lo pueden sancionar a usted por ser inoperante, inepto, incapaz. ¿Sí? También lo puede la Contraloría sancionar por eso. De manera que, sí, yo sí espero que haya sanciones, pero por supuesto, lo único que me preocupa es que esto sucedió en abril y mire usted, el juicio viene en octubre y nosotros vamos a estar allí, obviamente, con nuestro discurso, con nuestra posición, obviamente, de combate a las personas que se han prestado para el supuesto sabotaje. Esa fue la causal del despido de la señora y ahora la señora tendrá la oportunidad de demostrar si realmente hubo o no hubo sabotaje y realmente lo que pasó. Por eso dije que era un juicio que nos va a dar bastante indicios importantes para conocer la verdad de lo que sucedió y si es cierto aquello de que no quisieron tomar acciones para evitar perder la consulta popular. Allí también vamos a enterarnos de lo que ha venido sucediendo, de no haber tomado acciones más antes, cuando todos los especialistas de las diferentes áreas que tienen que ver con el tema de la electrificación decían que ya tenían que comenzar los apagones para evitar apagones de 12 y 18 horas, decían los especialistas. Lo decían esto en el mes de mayo, en el mes de junio. El gobierno nunca escuchó, nunca hizo caso a los técnicos. Y mire, finalmente tuvieron la razón. Hoy tenemos apagones de 14 horas por segunda semana consecutiva. Abogado, una consulta me queda pendiente. Todavía justamente nos queda la reconsideración de la votación del juicio a la ministra Mónica Palencia. No, ya no. Ya no. O ya no. Eso ya es lo que no. quería preguntar. Ya no, ¿no? Ya no sería. No, ya no. Ayer fue la sesión siguiente y nadie la planteó. Por lo tanto, quedó en firme. Ya. Perfecto. ¿Y le pareció correcta la decisión del Pleno de la Asamblea, abogado, de salvarla? Mire, es que no entiendo lo que hicieron ahí, principalmente el movimiento Construye. Yo entiendo que el gobierno tenía que salvarla, porque cuando usted lleva a juicio a un ministro, no es para analizar su problema personal, su vida personal, no, sino las políticas públicas. Es decir, usted ahí como político, como asambleísta, tenía dos caminos a seguir. Aplaudirla por la gran tarea que está librando a favor de la inseguridad, porque supuestamente para aplaudirla hay que aceptar que la inseguridad ha bajado, hay que aceptar que estamos bien en el país. Y la otra, obviamente, es hacer lo que hicimos nosotros, por ejemplo, cuestionarla, censurar, votar por la censura,
porque nos sintonizamos con el clamor ciudadano que dice que no se están haciendo bien las cosas, el clamor ciudadano que siente que día a día empeoramos en materia de inseguridad. Esa fue la razón del juicio político y por eso votamos a favor. Lo que yo no entiendo es que solamente haya dos organizaciones políticas en el país que digan que las cosas están bien y que por lo tanto amerita aplaudir a la ministra. Me refiero al gobierno, al movimiento ADN y al movimiento Construye, que fueron los que votaron a favor de la señora o impidieron su censura y destitución, que hubiera sido sin duda alguna en algo una respuesta política de la Asamblea al mal manejo que se ha hecho de la seguridad en el país. ¿Justifica abstenerse con tal de no darle una victoria o un trofeo al correísmo como es la excusa de Construye? Nosotros no tenemos ese argumento. A nosotros no nos importa con quién votamos, sino para qué votamos. Nosotros teníamos que votar a favor de quien durante 10 meses no han podido resolver los problemas de inseguridad que enfrenta el pueblo ecuatoriano. No podíamos aplaudir a una funcionaria muy respetable, por más respetable que sea, que no ha podido a través de la política pública de seguridad lograr frenar esta ola tan destructiva de nuestro país como es la inseguridad. Eso no es concebible de ningún punto de vista. Uno no se puede abstener ante una situación de esa naturaleza. O aplaude al funcionario público porque está haciendo las cosas o lo condena, como en este caso, porque están haciendo malas cosas. Perfecto. Abogado Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano y candidato a asambleísta. Abogados, muchas gracias por su tiempo. Tenga un excelente día. Gracias a ustedes, que tengan un bendecido día.